En esta ocasión vamos a hablar del teorema fundamental de las transformaciones lineales, ¿sí? Es un teorema que dice lo siguiente. Si tengo dos espacios B y W, ¿sí? Espacios vectoriales, y B grande es una base del espacio B, donde B grande tiene n vectores, ¿sí? Diríamos entonces que la dimensión de B sería n, porque tiene n vectores y estamos diciendo que B es una base de B chica. Y A, el conjunto A, es un subconjunto de W, que está formado por W1, W2, Wn. O sea, tiene tantos vectores como vectores hay en la base de B. Tantos vectores. O sea, si la base de B tiene 7 vectores, acá también va a haber 7 vectores. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos vectores forman una base de B. En cambio, estos vectores son una recolección de vectores que forman un conjunto que está dentro de W. Esa es la diferencia. Entonces, si sucede esa situación, yo lo que puedo decir es que existe y es única. O sea, existe y hay una sola transformación lineal, una sola fórmula que va del espacio B al espacio W, tal que asigna el transformado del primer elemento B1 al W1, transformado del B2 al W2, y así con todos los vectores hasta el transformado del Bn que lo devuelve en Bn. ¿Sí? O sea, eso es lo que dice el teorema. Si esto es una base y esto son una recolección de vectores que en cantidad coincide con los elementos que tiene la base, puedo armar una transformación lineal que es única, que cumpla estas condiciones o estas características. Fíjense este ejercicio. Si yo les digo, bueno, tengo este conjunto A, ¿sí? Tengo este conjunto A, y la pregunta es si existe la transformación lineal tal que el transformado de este elemento sea el 0, 0, el transformado de este otro elemento sea el 1, 1, y el transformado del 1, 1 sea el 2, 1. En principio yo lo que tengo que ver es lo siguiente. Esto no estaría siendo una base, esta transformación lineal, vamos a empezar por ahí, esta transformación lineal de dónde a dónde iría. Y toma vectores de R2, ¿y a dónde va? Y va a R2, devuelve vectores de R2. Ahora bien, si yo quiero averiguar si esta transformación existe y es única, que cumpla estas condiciones, voy al teorema. ¿Y qué me dice el teorema? Que para poder afirmar esto, debo tener como información una base B del espacio de salida. Yo tengo la información de una base del espacio de salida. Esto que está acá no es una base del espacio de salida, ¿sí? Esto no es una base del espacio de salida. Con lo cual, ya esta conclusión sería polémica. Podríamos estar dudando, o sea, o no va a existir, ¿sí? O va a existir y no va a ser única, ¿ok? Ya así como está el teorema, no se cumpliría. Entonces, fíjense, si yo quiero saber cuál es la característica de esta transformación lineal, lo que digo es, ¿qué hace esta transformación lineal? Toma el 1, 0 y lo devuelve en el 0, 0. Toma el 0, 1 y lo devuelve en el 1, 1. Y toma el 1, 1 y lo devuelve en 2, 1. ¿Seguro? Esto no lo puedo afirmar. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Si yo hago el transformado de la suma de los vectores 1, 0 más el vector 0, 1, ¿sí? Por ser una transformación lineal, esto tendría que ser igual a la suma de los transformados, o sea, propiedad de las transformaciones lineales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hago acá el transformado del 1, 1, fíjense que la suma da 1, 1, esto debería ser igual al transformado, a la suma de los transformados. El transformado del 1, 0, ¿quién es? Esto es el 0, 0, lo veo acá. El transformado del 0, 1, ¿quién es? Es el 1, 1. ¿Sí? Lo veo ahí. Entonces, lo que puedo decir es que el transformado del 1, 1, ¿sí? El transformado del 1, 1, que es dato, ¿cuánto me dicen que tiene que dar? Tiene que dar el vector 2, 1. ¿Y ese vector 2, 1 resulta de esta suma? Y no, porque esta suma da el vector 1, 1. O sea que esto no es igual. Quiere decir que así como están planteados los datos, ¿sí? Lo que puedo decir es que directamente no va a existir la transformación lineal. No existe la transformación lineal que logre esta situación. Por esto que les mostré acá, ¿sí?
tomé dos vectores del dominio, le apliqué la transformación de acuerdo a las propiedades de las transformaciones lineales y veo que no respeta esta cuestión de que el transformado del 1,1 sea el 1,1, sino que es el 2,1. Entonces, acá la condición o la conclusión sería que no existe la transformación lineal. Vuelvo a insistir, no se cumplen las hipótesis del teorema, no puedo hablar de la conclusión. Entonces tengo que definir qué es lo que sucede con esa transformación lineal, con esas hipótesis. En este caso particular digo que no existe la transformación lineal. Y fíjense en el caso de abajo. En el caso de abajo es muy parecido, también va a ser la misma transformación, que va de R2 en R2, pero en este caso particular, ¿qué es lo que vemos? Vemos que justamente lo que no se cumplía antes, que el transformado del 1,1 era el 2,1 y eso era distinto al 1,1, en este caso, ¿quién es el transformado del 1,1? Justamente el 1,1, o sea, justamente el valor o el vector que tiene que dar. Acá como chequeamos que el transformado del 1,1 es igual al 1,1, entonces, ¿qué decimos? No podemos decir que existe y es única, ¿sí? Lo que vamos a decir es que existe. ¿Por qué? Porque chequeamos esta condición. Pero, ¿qué va a pasar en esta transformación? No va a ser única. O sea que vamos a tener muchas o infinitas fórmulas, ¿sí?, para armar que definan esta transformación lineal. O sea que acá voy a decir que la TL existe, pero no es única. A continuación les voy a enseñar a calcular, ¿sí?, las fórmulas de las transformaciones lineales. Cuando existe la transformación lineal, el cálculo de una fórmula que cumpla las condiciones solicitadas. En este ejemplo vamos a desarrollar un ejercicio típico, ¿no? Lo que me preguntan es, bueno, me dicen, indicar si es posible una transformación lineal donde el núcleo de esa transformación sea esta expresión y la imagen sea esta otra, ¿no? Entonces, bueno, en principio, por lo que yo sé, el núcleo está formado por vectores de R2. Entonces, esta sería una transformación que iría de R2 a ¿dónde? Y bueno, la imagen está formada por vectores de R3, o sea que iría de R2 a R3. Entonces, primero tratemos de chequear el teorema de la dimensión para ver si esto tiene sentido. ¿Se acuerdan? Teorema de la dimensión, ¿qué habíamos dicho? Que la dimensión de la salida, ¿sí?, era igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Y esto se cumple aquí, y la dimensión de la salida sería 2. La dimensión del núcleo, fíjense que el núcleo es una recta, con lo cual sería 1. Y la imagen también es una recta, es 1. O sea que esto se cumple. Ahora bien, tendríamos que tratar de ver si podemos armar las hipótesis del teorema fundamental para poder concluir que existe y es única la transformación lineal. Entonces pensemos lo siguiente. ¿Cuál va a ser la base? Vamos a calcular la base del núcleo. La base del núcleo de esta transformación, ¿cuál va a ser? Y bueno, los vectores, ¿qué forma tienen? Y, por ejemplo, si esto es x, ¿no?, el y vale menos 2x. Si despejan y de acá se dan cuenta que es menos 2x. O sea que la base, ¿no?, del núcleo sería el vector 1 menos 2. Una base, ¿no? Una de sus bases sería el 1, 2. Si hacemos lo mismo con la imagen, ¿sí?, fíjense que la base de la imagen, la condición que tienen que cumplir x y z está dada como la ecuación simétrica de una recta. La ecuación simétrica de una recta donde los denominadores son el vector director. Entonces la base de esta recta es exactamente el vector director. Podríamos decir entonces que la base de la imagen es el 2 menos 1, 1. Bien, entonces, como mi transformación va de R2 en R3, yo para armar las hipótesis del teorema necesitaría un conjunto B que es una base de B. O sea, un conjunto que sea una base ¿de dónde? De R2. Donde uno de los vectores debería ser el 1 menos 2. ¿Sí? O sea, necesito construirme una base de R2. Uno de los vectores debería ser el 1 menos 2. Y otro vector, no puedo tomar un proporcional, ¿por qué? Porque justamente los vectores que estaban en la base eran linealmente independientes. Debería buscar otro vector. Y ustedes dirán, ¿y cuál otro? Cualquiera.
cualquiera que forme una base con el 1, 2. Por ejemplo, el 1, 0. ¿Sí? El 1, 0. Es un vector que forma una base con el 1 menos 2. Bien, ya tenemos una base de B. Ahora, ¿qué deberíamos juntar o qué deberíamos verificar? Deberíamos verificar o recolectar una cantidad de 2 vectores de la imagen, ¿no es cierto? O de W. Hablar de W y hablar de la imagen es lo mismo, porque la imagen está dentro de W. Si la imagen tiene que estar generada por este vector, ¿sí? Yo debería asegurarme que todas las imágenes de los vectores de la salida, ¿sí?, lleguen a vectores proporcionales al 2 menos 1, 1, ¿sí?, o al 2 menos 1, 1 inclusive. Por ejemplo, yo podría tomar acá el 4 menos 4, 4, ¿sí?, que sería, perdón, menos 4 menos 2, 4 menos 2, 2, que sería un vector proporcional al de arriba. Es importante hacer esto, ¿por qué? Porque yo quiero que la imagen esté justamente generada por un único vector que va a ser el 2 menos 1, 1. Entonces, ¿qué podría escribir yo? Bueno, si armo las hipótesis, podría escribir que el transformado del 1 menos 2, ¿sí?, ¿quién debería ser? Y bueno, justamente el transformado del 1 menos 2 era una base de ¿quién? Del núcleo. Entonces, si yo transformo este vector por característica o por propiedad del núcleo, ¿a dónde debería ir? Al nulo, ¿sí? Al nulo, porque es una base del núcleo. ¿Mm? Y el transformado del 1, 0, ¿sí?, es igual a ¿quién? Es igual al otro vector, ¿sí?, que puede ser este, o puede ser este, o puede ser cualquier otro proporcional. En este caso, el 2 menos 1, 1. ¿Está bien? Entonces, aquí armamos las hipótesis del teorema. Nos armamos una base, ¿sí?, con las condiciones que debe cumplir para que el núcleo sea lo que me piden y la imagen sea lo que me piden. Entonces yo podría decir que va a existir una transformación lineal, va a existir una TL. Ahora, lo que no podría decir es que esa fórmula de transformación lineal va a ser única. ¿Por qué? Porque yo lo que hice acá fue completar la base. Yo completé la base. Y al completar la base, la completé con un vector cualquiera que forma una base con el 1 menos 2. Pero bueno, yo voy a encontrar una fórmula que responda a esto, como una base de R2. Pero ustedes podrían estar eligiendo otro vector, con lo cual van a encontrar otra fórmula también que satisfaga esa elección de vector para la base de B. ¿Okay? O sea que puedo tener infinitas fórmulas distintas de la transformación lineal, pero lo que puedo decir es que existen las transformaciones lineales que logren esta situación. Entonces, si existe, vamos a poner así, pero no es única. Si existe, yo tengo que saber calcularla. Tengo que saber calcular la expresión de la T. Una expresión posible de la T. Bueno, y eso es lo que les voy a explicar a continuación. Cómo calcular la expresión de la T. Para eso voy a borrar esta parte. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Lo que quiero es la fórmula de la T. Fórmula de la TL. Lo que voy a hacer es tomar la base de R2, y voy a plantear la combinación lineal de esa base para generar cualquier vector de R2. Si es una base de R2, vamos a poder generar por combinación lineal cualquier vector de R2. Y la idea sería poder resolver esto así como está y poder decir a partir de un vector cualquiera qué alfa y qué beta debo colocar para que la combinación lineal me dé ese vector elegido. Entonces, si nosotros esto lo escribimos como un sistema, me queda que alfa más beta es igual a x y que menos 2 alfa es igual a y. Con lo cual, lo que digo acá es que y es igual a menos un medio, perdón, alfa es igual a menos un medio de y. ¿Sí? Y si voy acá, ¿qué puedo decir? Puedo decir que beta es igual a x menos alfa, o sea que beta va a ser x
y alfa es esto, o sea que va a ser x más un medio de y. ¿Sí? Entonces fíjense lo que pasa, chicos. Yo de acá podría decir que en lugar de alfa, podría estar escribiendo, menos un medio de y en lugar de alfa, y eso multiplicado por el 1 menos 2 más un beta, que el beta me dio x más un medio de y, multiplicado por ¿quién? Por el 1, 0, debería darme cualquier vector del plano. O sea, si por ejemplo a mí se me ocurre poner el 2, 1 acá, ¿sí? Y quiero saber cuáles son los coeficientes que tengo que usar, y bueno, va a ser fácil. Voy a tener que poner 2 donde dice x y 1 donde dice y. Y ahí me van a dar los coeficientes que debo utilizar para poder encontrar al 2, 1. Bien, si ahora yo tomo esta expresión y aplico el operador, o sea, así, el transformado del xy va a ser igual al transformado de esta combinación lineal. ¿Por qué? Porque el xy se origina de esta combinación lineal. O sea que el transformado del xy es lo mismo que el transformado de toda esta combinación lineal. O sea que yo podría escribir que el transformado del xy es igual al transformado de menos un medio de y, 1 menos 2, más x más un medio de y, que multiplica el 1, 0. ¿Sí? Entonces podemos hacer, aplicando propiedades de las transformaciones lineales, como estos son constantes, estas son constantes y esta es una suma, yo sé que el transformado de la suma es la suma de los transformados, y que el transformado de una constante por un vector es igual a la constante por el transformado del vector. O sea que esto, ¿qué me va a quedar? Esto me va a quedar la constante, menos un medio de y, por el transformado del 1 menos 2, más la constante por el transformado del 1, 0. ¿Bien? Y esta información yo la tengo. ¿Quién es el transformado del 1 menos 2 y el transformado del 1, 0? Bueno, son los datos que yo armé. El transformado del 1 menos 2 es el vector 0, 0. Y el transformado del 1, 0 es este vector de 3 componentes. 2, menos 1, 1. Bueno, entonces ya me queda la fórmula del transformado. Esta fórmula, ¿qué me va a decir? Bueno, mira, vos tomás un vector de R2, cualquiera, le aplicás esta fórmula y vas a obtener la imagen. Fíjense, voy a borrar un rengloncito más. Vamos a borrar esto también. ¿Qué es lo que me va a quedar acá? Me va a quedar directamente que el transformado del xy, si hacemos las cuentas, esta constante por el 0, 0 se va. Directamente me queda esta constante multiplicando cada una de las componentes del vector. O sea que esto va a ser, ¿esto qué va a ser? Va a ser 2 veces esto, o sea 2 veces x más un medio de y, ¿sí? Punto y coma, esto por menos 1, que va a ser menos x menos un medio de y, y esto por 1, que va a ser x más un medio de y. ¿Sí? O sea que si hacemos la distribución acá me va a quedar 2x más y, primera componente. Bueno, y esta que encontramos acá es la fórmula de la transformación lineal. Fíjense que si nosotros chequeamos, hacemos un chequeo rápido, si hago el transformado del 1, 0, con mi fórmula, fíjense, x vale 1 y vale 0. O sea que esto me va a quedar 2 acá. Acá ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 1. Y acá ¿quién me va a quedar? Acá me va a quedar 1. ¿Sí? Que es ni más ni menos que el vector que nosotros quisimos que nos dé. Pero bueno, vuelvo a insistir. Esta es una posible fórmula que surge a partir de completar la base con el vector 1, 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto era 1 menos 2. Y completamos la base de la salida con el 1, 0. Entonces dijimos, bueno, podemos armar una transformación, existe la transformación, pero no es única porque la que yo elegí sirve para esta elección de base. Si ustedes completarían la base con otro vector, llegarían a otra fórmula que también cumpliría las condiciones
que le están pidiendo a ustedes.